la bienvenida a nuestro curso y asignatura de axiología jurídica, la cual es importantísima y primordial para todo lo que tiene que ver directamente con lo que significa el doctorado. Esta asignatura nos va a poder abordar conceptos propios como qué es la axiología, cuáles son los valores, qué es la ética, qué es la moral, cuáles son las propiedades, características de la axiología, cuáles son las dimensiones de la axiología, a qué se refiere el mundo externo y el mundo interno en sus dimensiones intrínsecas y extrínsecas, pero también sistemáticas. ¿Cuál es la relación entre la ética y el carácter científico? ¿Cuáles son los métodos de la ética y qué relación se pudiera llegar a presentar? Y por supuesto, vamos a profundizar con el tema de los valores. Este programa sistemático organizado por nuestra casa de estudio permitirá evaluar el producto intelectual de nuestros alumnos a través de dos asignaturas. Una, que deben elaborar hasta el 22 de junio un video que deben subir a la plataforma YouTube, donde el estudiante exponga el tema sobre la ética y la jurisprudencia, para luego un trabajo final que será el 30 de junio, donde analizaremos el análisis jurídico de la película El abogado del mar. Quiero señalarle a mis queridos doctorandos que en el aula virtual se encuentran las pautas para ambos tipos de trabajo. Cuando nosotros hablamos de la axiología, cuando hablamos de la importancia que tiene esta en lo que pudiera significar propiamente un doctorado, tenemos que analizar y permear los conceptos a lo que se refiere la epistemología como ciencia del conocimiento. Y por supuesto, todo estudiante de un doctorado llamado doctorando debe tener una postura ontoepistémica. Esa postura ontoepistémica pueden lograrla permear, visualizar y complementar, robustecer a través formalmente de lo que significa la axiología. Hace muchísimo tiempo ha considerado la historia moderna y los estudiosos que la filosofía ha dejado de ser la reina de la ciencia para asumir una posición menos pretenciosa y complementarse con la hermenéutica. La hermenéutica no es más que el método de la interpretación, esa interpretación que se debe efectuar sobre los conocimientos y sobre el discurso, tanto en lingüística como en el discurso escrito. Estamos hablando de saberes que no se van a reducir, sino que amplían su campo de reflexión. Estamos hablando propiamente de ideas, donde las ideas se convierten en lo cotidiano que van a conformar el contexto de la política y, por supuesto, la ética. Cuando hablamos de la axiología formalmente, hay unos que se preguntan o que debemos preguntarnos seriamente por qué los hombres tenían tanta destreza para organizar el mal, pero no era igual de bueno a la hora de organizar el bien. Y quiero señalarles, queridos estudiantes, que cuando nosotros tomamos en consideración esta terminología, nos hace recordar lo que significa el posmodernismo. El posmodernismo no es otra cosa que una corriente filosófica que se define como la era después de la modernidad. Pero esa era después de la modernidad busca un sustento. Ese sustento se llama el poshumanismo. La posmodernidad nace en esta corriente como el mundo donde logra identificar parámetros propios que la señalan como el hombre está cansado de resolver los problemas, el hombre solamente piensa en él, el hombre quiere que las máquinas comiencen a resolver, el hombre busca respuesta en la magia y en la religión. Ese cansancio, ese caos que vive constantemente el hombre, logró renacer la figura del poshumanismo, que nada tiene que ver con la era del humanismo del Renacimiento, donde el hombre era el yoísta, sino que ahora el hombre debe aceptar en esta nueva era que el hombre no convive solo, sino que convive con seres vivos como las plantas, como los animales, pero también aprende a convivir con el contexto de lo que significa la inteligencia artificial. Ante esa realidad, nosotros nos preguntamos, en estos actuales momentos, ¿pueden utilizarse las máquinas para organizar el mal? ¿Qué relación tiene esa organización del bien o el mal con el derecho? Es así como llegamos a la axiología, como una extensión propia de lo que es la ética y la estética, para poder interpretar estudios filosóficos que tienen que ver directamente con los valores. La filosofía, queridos amigos, de los valores, se empezó a hablar en el siglo XIX. Sin embargo, los antecedentes son muy remotos, porque ya la época estoica hablaba y utilizaba la palabra axiología bajo el concepto de la palabra valor, que no es más que la contribución de que la vida cotidiana siga unas reglas.
A ello en pro de garantizar una armonía entre el hombre y la naturaleza y, por supuesto, llevar a la consecución del bien. Es así como el autor Robert Hartman, que deben tomar en cuenta, desarrolló la ciencia de la axiología. Este filósofo matemático permite, en una época de la complejidad, determinar y analizar el por qué esos hombres buscaban la manera de organizar el mal y no el bien, logrando él responder que eso se desarrollaba de manera asimétrica, tomando en contexto el conocimiento propio de lo que es el ser humano. Esa visión, que nada es reduccionista, sino que resulta totalmente compleja y que esa complejidad resulta totalmente de lo que se va a poder efectuar dentro del sentido, es una rama de la filosofía que estudia los valores, valores como la ética y la pretensión moral, donde surge el dinamismo, donde surge la ética como lo que debería ser. Hartman definió la sociología como un sistema formal para identificar los valores, en donde la estructura de los valores de una persona brindan personalidad y percepciones. Hablamos de que Hartman pretendía, a través de la especificación, la capacidad valorativa de las personas, que no mediaban, sino que reconocían el nivel de valor. Por eso siempre debemos preguntarnos en esta asignatura y a partir de ahora, cuáles son los valores que moldean nuestro comportamiento. ¿Qué validez le damos nosotros a los juicios de valor para poder definir lo que es la ética y la moral? Eso nos permite entonces definir que el valor va mucho más allá de una labor filosófica, sino que es la performatividad de un vocablo que viene pensado de Weinstein, que tiene que ver con el valor, donde la misma se relaciona directamente con una institución de nuestra vida. Hablamos de moral y hablamos de valor cuando pensamos en algo cotidiano, pero que se desarrolla y que emerge de la propia institución, la vida, donde la construimos a través de nuestra propia reacción. No podemos entender lo que es la axiología como la filosofía de los valores. No podemos entender lo que es constituyó la figura de Hartman sin tener en cuenta lo que es la ética, porque la misma se va a basar en la ética. La ética es una palabra griega que deviene del vocablo ethos, que significa morada, lo que habita en el hombre, lo que brota de los actos humanos, es decir, lo que guarda relación con el hábito, esos actos iguales del principio intrínseco. De esta manera, estamos hablando de una sintonía o de una mejor evidencia de personalidad en construcción del propio hombre. Ello nos permite recordar, queridos amigos, de Aristóteles, como esos seres sociales que implícitamente aceptan el comportamiento para poder determinar la comunidad. Ética supone acción, ética supone el dinamismo de los valores, ética supone saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Hablamos de ética cuando suponemos que la valoración guarda definitivamente el acto de lo bueno y de lo malo. Nos preguntamos qué pueden opinar ustedes en relación con esta asignatura, con el doctorado, y la respuesta la vamos a tener también en la moral. Fíjate, cuando nosotros hablamos de valores, estamos hablando de una terminología que tiene un labor o un concepto netamente filosófico, donde estamos conceptualizando, pero estamos creando nuevas formas de nociones. Cuando hablamos de los valores, hablamos obviamente de lo que Weinstein señaló como término de valor, que tiene que ver con un modelo, que tiene que ver con una forma de vida, como tú lo has señalado. El valor es pensado desde el concepto hasta o desde el inicio de lo básico, en lo cotidiano, el valor correcto, el valor del mal, el valor de lo que constituye la justicia, donde estamos hablando de que las instituciones se van a nutrir de valores que se presentan y que construimos de acuerdo a nuestra forma de ver y de ser. Es decir, que muchas veces estas relaciones predecibles constituyen o forman parte del constructo y también van a permear y construir el ordenamiento jurídico. Por eso es cuando nosotros hablamos qué valores tiene, dónde te enseñan los valores, qué importancia tienen los valores en el derecho, cuáles son los valores del derecho para poderlos determinar. Para nosotros poder dar respuesta a esa gran incógnita, tenemos entonces que atraernos al concepto de la ética. Esa ética que proviene de la palabra griego ethos, que tiene que ver con morada y que tiene que ver con el lugar donde habita. Fíjate qué importante, Diego, cuando nosotros hablamos de la ética, que tiene que ver con la praxis, pero que tiene que ver con lo que brota del ser humano. Es decir, que esto significa lo que se logra mediante el hábito y no por la naturaleza. Es decir, no va mucho más allá de los valores, sino que tiene que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Es por eso que cuando nosotros hablamos de la ética profesional,
hablamos de conceptos formales porque existen códigos y deontología. De esta manera, la ética se convierte como un sustento para los valores para poder generar actos repetitivos en sintonía con la personalidad de construir el bien de manera implícita y explícita dentro de una sociedad. Ello permitió que Aristóteles lograra aceptar en su momento en el siglo V a.C. que como seres sociales aceptamos normas mínimas de comportamiento. Uno nace y se hace, pero también a la luz de la comunidad comenzamos a permear nuestra conducta y vemos cómo realizar falsificación de documentos, cómo copiar una tesis doctoral, constituyen actos no éticos, además que pudieran ser conductas ilícitas. Ello supone formalmente una acción, es decir, que se presenta con el dinamismo propio de los valores y se presenta con un concepto muy importante que a partir de hoy no vamos a olvidar que tiene que ver con lo malo y con lo bueno. Es decir, que estamos hablando de criterios de elección. Estamos hablando de utilizar no solamente el fin político, sino que estamos hablando de poder denominar lo que es el acto malo o bueno. Estamos hablando formalmente, estamos suponiendo la acción, estamos suponiendo los valores, estamos suponiendo criterios de elección. Estamos hablando de arremeter contra la libertad de pensar, estamos hablando de lo que significa actos malos, actos buenos, para poder conceptualizar lo que significa propiamente la figura de esa ética y de esa axiología. Te pregunto, ¿qué opinas con respecto a la permeabilidad del concepto de ética, valor, acción con el derecho? Antes de que me conteste, tenemos que entonces definir la moral. La moral tiene que ver definitivamente con modos de ser, en donde se nace con lo que nosotros denominamos moral. Fíjate cómo tú ves esta imagen. En la imagen tú puedes ver que la moral tiene que ver directamente con valores y con ideales y que se convierten en normas de conducta, mientras que la ética tiene que ver en la manera como yo ejecuto los actos. Por eso es que nosotros hablamos de que esa moral de valores forma parte del contexto de que lo que es moral para Diego no necesariamente es moral para María Alejandra. Sin embargo, cuando hablamos de la ética, hablamos de un carácter moral que vamos a exteriorizar por la repetición de los actos. Siendo así, estamos hablando de una moral que tiene que ver con factores. Su palabra etimológica viene del latín mores, costumbre, que se nos presenta como una apropiación de niveles, es decir, que se nos presenta con una referencia propia. Por ende, nosotros logramos distinguir que si bien la ética es una disciplina teórica que estudia el comportamiento humano y que se fundamenta y analiza en los sistemas morales como ves en imagen, cuando hablamos de moral hacemos referencia a nuestra cotidianidad, hacemos referencia a lo que nosotros somos, hacemos referencia a lo que nosotros visualizamos, hacemos referencia al sentimiento, hacemos referencia que se permea con la ética. Es decir, que estamos hablando de valores que guardan relación directa con la moral y la ética y que no van a estar separados. En esa concepción, ustedes se estarán preguntando de manera formal, bueno, ¿y qué sucede? Pues sucede que en el año 28, Emmanuel Kant se anticipa ante ese problema formal de la ética y se pregunta qué debo hacer. Y ante esa respuesta, él consideró que la solución era lograr vincular la ética con la acción humana. Y es así como Hobbes, como filósofo contemporáneo, comienza a cuestionar el contexto axiológico de la conducta humana, es decir, advertir cómo va tomando aplicación los campos de acción de lo que va a significar los valores. Estamos hablando entonces de valores que se enfrentan entre el ser humano que no nos pueden ser indiferentes. Estamos hablando, en fin, de que el valor también deriva de un vocablo latín que significa valer, es decir, que significa valer. Estamos hablando de que ese valer tiene que ver con la valoración, que de acuerdo a la Real Academia Española tiene que ver con el acción y efecto de valorar. Estamos hablando de que corresponde a una disciplina que estudia los valores, conocida como la axiología, compuesta por dos términos, axio, que significa valioso, y o estimable, y logia, que significa conocimiento, el conocimiento o la teoría de los valores, que comienza a dar sus primeros pininos en el siglo XIX, pero que va tomando intentos para poder particular de manera armónica lo que es el bien y el mal a través del uso correcto del estudio de la ética y de la moral.
Conforme a esa situación, nosotros vamos a analizar una película que ustedes pueden conseguir en cualquier plataforma, pero que se encuentra en Netflix y que ya en el aula ya ustedes la van a poder desarrollar, que tiene que ver directamente con el abogado del mal, donde ustedes van a analizar, de acuerdo a la estructura que yo les estoy dando, quién representa en la película la axiología, quién representa la ética y la moral, y de qué forma se ve desarrollada la parte de los valores. Siendo así, queridos amigos, que esta clase queda grabada, que Eva y todo su equipo lo va a subir a Laura, ya tienen en el grupo de WhatsApp las láminas. Estoy abierta a cualquier tipo de preguntas, ya tienen claro cuál es la evaluación. Les reitero que deben revisar el aula virtual para que tengan las pautas de cómo va a ser el producto intelectual que van a realizar. Les recuerdo que son alumnos de un doctorado, lo cual significa que el discurso debe tener una permeabilidad ontoepistémica, con una profundidad donde ustedes podrán analizar conceptos que pudieran ser básicos, pero que son esenciales para la ciencia jurídica. Para la tesis doctoral que ustedes van a realizar, es importante que tomen en consideración definitivamente no solamente lo que pudiera significar esa figura de valor, Harmat y todos esos conceptos, sino cómo ustedes lo van a desarrollar en cada uno de los temas que ustedes van a poder ejecutar. Espero que disfruten esta asignatura, que por demás está decirles que es una de las más importantes porque nos permite sustentar de manera clara y con soporte robusto lo que constituyen corrientes filosóficas, que no es más que teorías que nos van a permitir tomar antecedentes para luego nosotros en nuestra tesis crear tesis doctorales. Les recuerdo una vez más que el aula virtual está lista para ustedes y estoy abierta a las preguntas. Para poder visualizar y para poder entender lo que tiene que ver con ello.